Te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión hoy día de lanzamientos. La gente de Sony Mus me compartieron hace unos días atrás la licencia de su nuevo integrante, su N-Console, con el objetivo de que les compartiese la revisión oficial en español del mismo. Así que vamos a mirar a detalle las características de este nuevo integrante, vamos a probarlo evidentemente y a conocer el potencial que encierra. Lo primero vamos a cargarlo. Voy entonces a utilizarlo en una pista, en un proyecto que tengo virgen, sin ningún tipo de procesamiento. Vamos a cargarlo directamente en 4 pistas. Lo tengo allí seleccionada. Bajo el loop, un kit y unos brazos, ¿ok? Voy a irme entonces a las inserciones. Vamos a irnos aquí a buscarlo. Aquí en Sonimus vamos a encontrarlo dentro de la categoría de ecualizadores en console. Y para cargar de forma simultánea en cada pista en Cubase es sencillamente presionar las teclas Shift Alt. Seleccionamos el en console. Esperamos un poco y se va a cargar. Entonces ya lo tenemos en la pista de los bajos, en la pista del LUT, en el teclado y en los vientos. Así de sencillo. Tenemos entonces la interfaz del mismo, pero también vamos a cargar entonces otro módulo en el bus principal del proyecto, en el MISBAX. Entonces acá sí nos vamos a ir a buscarlo y vamos a cargarlo entonces rápidamente. Allí lo tenemos. Vamos a cambiar el skin de este, vamos a volverlo el bus y ese sería entonces el channel. Y esa sería la interfaz de usuario de nuestro nuevo integrante en console. Prácticamente este nuevo plugin es el reemplazo, recuerdan ustedes, del famoso Bridgestone, del cual les traje la revisión en su momento. Ahorita entonces lo rediseñaron desde cero para emular tanto el flujo de trabajo como el sonido, el carácter de una mesa analógica de mezclas, y está inspirado nada más y menos que en el clásico británico, la consola 8014 de NIF. Así que si quieres el color de NIF en tus mezclas, ese es el plugin que necesitas. Pero además de tener esas características sónicas de NIF, también tiene personalidad propia, nos permite modelar e imprimir esa calidez clásica, esa pegada a nuestros sonidos, ok, ese sonido tridimensional. Vamos a mirar entonces, como te indico, a detalle las características de esta belleza y vamos a probarlo. Tenemos entonces en un único plugin con dos interfaces de usuario distintas. Ya pudiste notar, puedo tener aquí el channel si quisiera, o también puedo tener el bus. En este caso los buses pues se colocan en el MISBAX principal, o si vas a mezclar por buses tu proyecto, entonces el bus de baterías integraría uno de estos, el bus de los bajos, las voces, etcétera. Y por cada pista independiente de tu proyecto vas a agregar entonces el channel, ¿ok? El primerito que viene aquí para elegir. Si miramos un poco entonces la sección de controles, tenemos para agruparlo. En este caso me dice que no podemos agruparlo porque tendría que habilitar esa opción primero aquí, Master Grouping, en el módulo de buses. Cuando lo activo, entonces voy a tener una lista larga con fader para controlar, pero aparte de eso, si me voy entonces a este módulo, ya podría asociarlo a cualquiera de los grupos disponibles que tenemos acá, que serían 8. En este caso vamos a dejarlo sin el agrupamiento inicial para analizar primero los controles básicos y luego vamos mirando a detalle los otros. Tenemos aquí en este icono de hamburguesa superior para seleccionar entonces los módulos, que podemos hacerlo también desde acá. Desde aquí tenemos para visualizar el valor de los controles. En la medida que vayas cambiando, ves la etiqueta en color negro en la parte superior, indicando qué frecuencia estás seleccionando. Si desactivo esto, pues simplemente estarías haciendo ajuste a ciegas con tus oídos básicamente. Y tenemos el Master Grouping, que ya visualizaste qué función cumple. Podemos rehacer y deshacer ajustes, jugar con la interfaz de usuario, el tamaño, una opción muy útil para aquellos que tienen monitores táctiles o trabajan con portátiles. Visualizarán mucho mejor entonces las interfaz del plugin y se facilita el control del mismo. Pero también puedes elegir cualquiera de estas escalas y colocarla como el default para que siempre conserve el mismo valor. Puedes jugar con oversampling hasta 16x y elegir uno de esos oversampling y ubicarlo como el que viene por default. Y por último el about, en donde te van a dar información general del plugin y a quién está registrado, en este caso a mi nombre. Y tenemos un búmetro que nos va a indicar claramente cómo se está comportando entonces el plugin en cuanto a ganancia. Luego tenemos el fader principal, con el cual jugamos con la ganancia que queremos darle. Tenemos aquí este botón de push, de pegada, con el cual controlamos, como su nombre indica, la pegada de la señal. Y tenemos dos algoritmos. Por default el push pues lo tenemos inhabilitado, puedes ver allí el off, pero podemos darle entonces un carácter cálido si quisiéramos, o podemos darle un poco más de hop, de calor, para que suene un poco más fuerte, más agresivo. Entonces tenemos dos características sónicas para agregarle al sonido en donde agreguemos el canal. Tenemos un high cut filter para limpiar entonces el rango de altas frecuencias y un low cut para cortar entonces los graves también. Y tenemos para activar el plugin y el fat, que nos permite entonces agregar un poco de distorsión, de efecto de distorsión
a nuestro sonido. Esto le va a dar claramente generación de armónicos, mayor carácter sónico al sonido que procesemos. Así de sencillo viene a ser el módulo de canales. Si nos vamos al módulo de buses, tenemos entonces el icono de hamburguesa con las mismas opciones, búmetros que nos indicarán el canal izquierdo y derecho cómo se están comportando, y tenemos para activarlo, y tenemos igual el FAT que incluye entonces también el módulo de canal, así de sencillo. Ya lo que hacemos, el poderío está en insertar, como te indiqué hace un momento, el plugin en cada pista. Se recomienda colocarlo al final entonces de todos los procesos que tengas, de todos los procesadores, de todos los plugins. Si tienes compresores, ecualizadores, saturadores, vas a colocar estos al final de esa cadena. Y luego viene la parte de la magia. Vamos a agruparlos, vamos a activar el modo de grupo, y entonces yo podría, digamos, etiquetar el primer grupo como bajos. Entonces simplemente le doy clic y voy entonces aquí a agregar todas las líneas de bajos. Entonces voy a ir a cargar, ese sería el plugin que inserté en el bajo, entonces vamos a agregarlo al grupo de los bajos. Vamos a abrir el plugin que inserté entonces en el LUT, vamos a cargarlo y vamos el siguiente grupo a etiquetarlo como baterías, ¿ok? Drums. Y ese segundo entonces vamos a llevarlo a este grupo. Y el tercero, que sería el teclado, vamos entonces a cargarlo y vamos a llevarlo al tercer grupo, y ese tercer grupo lo vamos a llamar teclados también, o keys, así sencillo. Y por último tenemos entonces el de los vientos metales, vamos a llamarlo brasses. Le damos OK, cargamos acá entonces el channel y lo enviamos a este canal. Y de esa manera vas agrupando entonces sucesivamente los otros. Podemos desde acá vincular, controlar básicamente el FAT, activarlo en todo, la saturación en toda la distorsión. También puedes bypassarlos todos. Desde aquí podemos activar la saturación solamente en el módulo de bus de salida, es decir, inhabilitarlo en todos los canales, y solamente la salida tendrá ese carácter donde se suman todos claramente, y activas y desactivas claramente. Y eso nos permite hacer el procesamiento de ajuste de ganancias, es decir, no tienes que mezclar con el mixer de tu DAW, sino que puedes hacerlo directamente desde acá. Tiene un potencial increíble. Ahora, estos fader actúan como controles de ganancia, hasta 12 decibeles o menos 12, pero tenemos aquí una opción para que actúen ajustando el nivel de intensidad de la saturación del drive. Entonces yo puedo hacer que se comporte como un control de ajuste de ganancia en el drive. Entonces vamos a sentir un poco más de saturación en la medida que active esos parámetros. Tiene una dualidad en su comportamiento o en su funcionamiento bastante versátil. Así que ya podríamos empezar a mezclar nuestro sonido a partir de los ajustes que hagamos con Mixer, que nos ofrece entonces el N-Console. Entonces simplemente un doble clic, regresamos los fader a su posición habitual. Podrías jugar desde aquí directamente, o la segunda opción que nos brinda el desarrollador es que podemos mezclar utilizando también el mixer de nuestro DAW. Lo ideal es lograr unos ajustes en los búmetros. Lo que nos indican ellos es que logremos en las pistas independientes en el búmetro 0 unidades de volumen, y cuando lo tengamos no tocamos los fader entonces más del N-Console, sino que hacemos la mezcla con los fader del DAW. Tienes dos opciones. Lo ideal es experimentar y lograr siempre ese carácter NIF en tus mezclas. Yo voy a irme por el otro lado. Voy entonces a jugar con los niveles en el N-Console directamente, ¿ok? Entonces voy a reproducir, haré ajustes aleatorios, voy a reproducir en solo algunos sonidos. Por ejemplo, vamos a reproducir en solo el LUT para que escuchemos un poquito lo que podemos lograr con los filtros, el carácter que agrega el parámetro punch, por ejemplo, y luego jugamos con la consola superior. Vamos con ello. Hay un parámetro que no mencioné, que es este crosstalk, la diafonía. Tenemos entonces dos opciones acá, el moderno y el vintage. El moderno es un poco más transparente, el vintage va a tener un poco más de color sonoro. En el vintage vamos a percibir un poco más el color. Recordemos que el crosstalk es básicamente la diafonía entre canales. Eso va a generar como una especie de desplazamiento espacial en donde vamos a percibir un poco como diferencias entre un canal y otro. Así que vale la pena utilizarlo dependiendo del carácter que quieras darle. ¿Quieres darle un sonido clásico? Vamos al vintage. Si quieres más moderno, lo dejas así o simplemente lo inhabilitas, ¿ok? Entonces puedes hacerlo por cada canal, por cada sonido de forma independiente, por cada channel. Vamos a probarlo entonces aquí vamos a dejarlo en moderno con el loop y seguimos trabajando con los controles.
Ahora, si damos clic aquí en este piñón, tenemos entonces para utilizar este fader como si fuese un control de ganancia típico o para controlar la intensidad del drive sin subir ganancia. También podemos visualizar el meter en previo o en post y podemos aplicar el filtrado en la posición previa o post entonces de la señal. Y tenemos para jugar con la ganancia de salida y el control de mezcla para procesamiento paralelo. Sigamos probando entonces esta belleza. Y eso es rápidamente un vistazo entonces a esta increíble herramienta de la gente de Sonimus que llegó para quedarse, su N-Console, sonido NIF en tu DAW de una manera rápida. ¿Quieres hacerte con esta herramienta? Pues sencillo, te voy a dejar un enlace en la descripción y a través de ese enlace puedes entonces irte por este plugin con un descuento especial por lanzamiento. Así que aprovecha, corre y llévate esta increíble herramienta para que le des ese carácter británico, ese sonido NIF a tus mezclas, a tus proyectos. Corre por él. Pruébalo tú mismo y mira el potencial que encierra. Enlace en la descripción. Yo con eso me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad. Si así lo es, dalo a conocer con un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.